buenas a todos, bienvenidos al 9º programa de la prórroga de Estadio Deportivo. Casi estamos ya en el mes de julio, pero el deporte no para, al igual que este su programa. Pese a no ver liga, tenemos por ejemplo Europeo Sub-21, con la selección española haciéndolo bastante bien. Tenemos el mercado de fichaje, como no, eso en cuanto al fútbol, y luego en el polideportivo en tenis, por ejemplo, Carlos Alcaraz ganó el torneo de Queens y ya está pensando en Wimbledon, y tenemos las caídas de Marc Márquez, por ejemplo, que aunque no nos gusten, pues también están sucediendo. Antes de entrar en materia, de entrar en tertulia y presentarles a los invitados del día de hoy, tengo que darles un consejo si es que están buscando piso o casa o les ronda esa idea por la cabeza, que pueden encontrar la vivienda que más se ajuste a ustedes en el Cuarto Inmobiliaria. Visiten su oficina más cercana en Sevilla o infórmense llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Ahora sí saludo a los invitados del caluroso día de hoy. Aitor Torbisco. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José. Y Alejandro Sáez. Ale, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Pues ahora sí, ya sin más dilación, vamos a entrar en la tertulia. La prórroga de Estadio Deportivo. Nos metemos en materia, vamos a empezar hablando de un nombre propio relacionado con el Sevilla Fútbol Club, como es la figura de Monchi y su adiós del Sevilla. Se despidió la semana pasada. Lo primero que vamos a hacer es vamos a escuchar un fragmento de esa despedida de Monchi. Sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme para decirme que esto no es real, ¿no? Que yo no me estoy yendo del Sevilla. Pero desgraciadamente todos sabemos que no es una pesadilla, que es una realidad, que me estoy yendo del Sevilla y que estoy aquí hoy para despedirme. Quiero defender tres cosas y vuelvo a repetir que nadie ose utilizar esto para atacar a nadie, porque esto es para defender la imagen de Monchi. Yo quiero defender que yo no me quería ir del Sevilla. Yo quiero defender que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla y quiero defender que yo no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente y saben que en la vida me moverán muchas cosas, pero lo último que me mueve es el dinero. De hecho, soy bastante mano rota, más de lo que tiene que ser. Y eso es lo que quiero contar. No me quiero ir del Sevilla. Yo me quedo con esa frase, no sé ustedes cómo lo visteis esa despedida de Monchi y sobre todo la manera, ¿no?, en que ha salido del club para una figura como la suya. Bueno, yo creo que fue una pieza que... Esta despedida se puede entender como una pieza que no encajaba en el puzzle, la típica pieza que no encaja en el puzzle y le das puñetazos hasta que entra. Pues yo creo que eso fue la despedida de Monchi. Él intentó dar sus explicaciones porque se le pedían, se había mostrado totalmente hermético, incluso malhumorado, con formas que no son las que acostumbra Monchi, la verdad, en toda esta semana. Quizás era para evidenciar que de verdad estaba enfadado, molesto, cansado, ya cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Y creo que luego la extensa rueda de prensa fue un poco un equilibrio sobre una cuerda para decir su versión, para contar su parte de la verdad, sin poderla contar todo, porque claro, contar todo lo que había pasado quizás era incompatible con irse bien. Y claro, ya uno puede enfadarse todo lo que quiera y puede explotar, eso puede saltar por los aires, pero si tú quieres irte bien, lo normal es contar lo justo para que la gente no te diga que te has ido sin decir qué ha pasado, pero al mismo tiempo guardándote todavía muchas cosas o diciéndolas entre líneas, ¿no? Porque un poco los que cubrimos la actualidad, lo que sabemos un poco qué era lo que estaba pasando, o por lo menos nos llegaban rumores de un lado y otro de qué era lo que estaba pasando, entre líneas se puede entender un poco lo que ha estado pasando estos últimos meses y entender muchísimas cosas que vienen desde el verano pasado. Eso es lo que yo te quería decir, Aitor, que realmente se despidió y, en mi opinión, contó bastante. Es verdad que fue una despedida muy correcta, por el bien del Sevilla, en definitiva, pero como tú bien comentas, el que ha seguido la actualidad, y no solo profesionalmente, ¿no?, sino cualquier sevillista de a pie, dijo cosas muy claras, ¿no? Dijo que se iba porque no le dejaban trabajar como lo habían prometido cuando vino a la Roma. Tan fácil como eso. ¿Quién no la ha dejado trabajar? Pues evidente, los que están por encima de él. ¿Y quién hay por encima de él en el Sevilla? Pues 3, 4, 5 personas, no hay más. Pero hay grados y se vio un poco
entre líneas se veía un poco con qué parte tenía un poquito más de complicidad o un poquito menos de tirante y con qué parte tenía un poco más de tira y afloja, ¿no? A la hora de repartir abrazos, ahí es donde había que ver un poco... Exacto. Un poco... A mí, vamos, yo lo dije en redes sociales, a mí la verdad es que me sorprendió, yo esperaba incluso menos. Para mí que creo que sin sacar el cuchillo contra nadie, yo creo que lo dejó bastante claro. Yo esperaba bastante menos en su despedida. ¿Y ahora qué? Aunque ahora hablemos de la figura de Víctor Horta, pero ahora Monchi, estamos hablando del papel que no le han dejado trabajar en el Sevilla, en el Aston Villa tampoco va a ser el primer responsable de los fichajes. Claro, pero eso él lo asume, o sea, también lo explicó. Es decir, yo sé que no voy a estar ni tan valorado, ni con tanta autonomía, ni con tanto cariño, ni con peña a mi nombre, ni tal, en el Aston Villa, pero bueno, yo creo que eso él lo acepta desde el principio. Se va a otro sitio, no va a ser Monchi. Monchi es Monchi, el del Sevilla. Claro. Y es un gran profesional y por supuesto que tiene ofertas, como se ha visto, y irá a otro sitio, pero no podrá ser Monchi el del Sevilla. Será un trabajador bien considerado que ahora tendrá que justificar esa consideración tan alta que tiene. Aquí es distinto, aquí quería hacer las cosas a su manera y además viene no como director deportivo, sino como director general deportivo. Lo explicó con botellitas, para el que no lo entendiese. Muy a lo Emery. Muy a lo Emery. Ahí es donde yo quería llegar, que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Que por cierto, lo de Emery rascando en Sevilla, Monchi, Alex Moreno, Emery sabe dónde mirar. Sí, vamos, yo es lo que ha dicho Aitor. Monchi se va a la Premier, evidentemente no es el Monchi del Sevilla, pero va a ser un Monchi que, en mi opinión, va a tener libertad casi absoluta, ¿no? Cuando contratas a una figura así no es para tenerlo amarrado, que es lo que poco a poco estaban haciendo aquí en el Sevilla, ¿no? Estaban fiscalizando todo su trabajo y es lo que creo que ni en tiempos pretéritos le hacían, pues entonces ya cuando volvió con la promesa de que iba a tener mando de todo, pues ha acabado enfadándose, entre comillas, también una temporada muy larga, con muchos problemas deportivos que al final se ha ido arreglando y nunca llegaba el momento de decir me voy, porque él lo tenía pensado desde febrero o incluso bastante antes, ¿no? Que febrero quizás es el momento en el que un director deportivo debe decir me voy y hay un proyecto nuevo, que es lo que viene ahora también, ¿no? Hablabas tú ya de Horta y ese proyecto nuevo empieza un poco maniatado, ¿no? Porque ya está iniciado por la siguiente, por el anterior director deportivo y lo que queda en la casa. El Víctor Horta que veamos este año no va a ser el del año que viene, ¿no? Porque ya está todo un poquito predispuesto. Antes de entrar en Víctor Horta, que además lo vamos a escuchar, el Sevilla sin Monchi, más allá de la dirección deportiva que la va a ocupar Horta, pierde mucho el Sevilla. Va a ser el mismo Sevilla sin Monchi, porque en el peor año de Monchi han ganado otra Europa League. Yo te respondo con una frase que me dijo Óscar Arias en una entrevista, y es que a Monchi le preguntaban hasta para cambiar los lavabos del cuarto de baño. Entonces él decía en ese momento que no era nadie para opinar sobre los lavabos y los cuartos de baño de la ciudad deportiva. Y ahí es lo que explica y lo que englobaba Monchi dentro del Sevilla Fútbol Club. Sí, yo en esa línea, por contar una anécdota rápida, también tuve que esperar a Monchi un buen rato para una entrevista que ya teníamos pactada para Estadio Deportivo, porque es que venía de Utrera, de ver el campo del Antoniano, donde el Sevilla iba a jugar un amistoso intersemanal y Emery le había mandado a mirar cada centímetro cuadrado del campo del Antoniano. O sea, que un poco, y incluso en esa misma entrevista llegó a enviar que ya no estaba en el Sevilla para enseñarle ofertas y decirle que cuál tenía que coger. Es decir, lo que engloba Monchi es súper amplio, pero bueno, ya se hablaba, ¿no? La frase cuando se fue la primera vez Monchi eran las estructuras, ¿no? El Sevilla tiene una estructura montada, está por encima de cualquier nombre propio. Bueno, luego se vio que esa estructura estaba montada, pero hacía falta alguien como Monchi, ¿no? Claro. Porque estuvo fuera 2 años que fueron semi-catastróficos, tampoco vamos a ponernos aquí dramáticos, pero llega Monchi y en 4 años a la Champions y 2 títulos de la Europa League y unas semifinales de Copa del Rey. Luego, Monchi sí que es importante. Víctor Horta es el más parecido a Monchi, lo mejor que daba al mercado para una línea continuista. Sí, pero habrá que ver esa nueva manera de hacer las cosas que insinuaba Monchi, bueno, que decía Monchi en su despedida, cómo afecta, ¿no? a Víctor Horta, y ahora hablaremos un poco más de él, ¿no? Lo estamos nombrando mucho, sí, así que vamos a escuchar a Víctor Horta. Para mí es muy importante porque siempre que tienes cosas en la cabeza de idealizar situaciones de la vida, pues
pensé que nunca volvía la oportunidad de poder volver a trabajar con este escudo en el pecho y lo siento fuerte porque para mí el Sevilla ha marcado mi vida por muchos sentidos y me ha hecho mejor profesional, y poder volver en otras circunstancias cuando llegaba con el coche, pues realmente es algo que mi familia sabe que para mí era un sueño hecho realidad, y así lo siento, y lo único que puedo prometer es trabajar lo más fuerte posible para conseguir poner y seguir la senda de este club, que es la exigencia del éxito, y que así me han transmitido los consejeros delegados y que así quiero continuar haciéndolo. Si emocionado estaba Monchi en su rueda de prensa, también lo estuvo Víctor Horta en la suya, que tuvo una rueda de prensa mediáticamente muy bien vendida, porque además se viralizó el fragmento, que no lo he querido sacar hoy, del lapsus con Pedrosa, que anunció un fichaje que todavía no estaba hecho oficial. O sea que mediáticamente, como digo, tuvo un buen comienzo Víctor Horta, que sonó desde el principio, pero que tampoco fue la primera opción del Sevilla, porque negoció con Braulio, por ejemplo. Era una opción quizás de las más caras, ¿no? De las más complicadas. Y de hecho es evidente, ¿no? Es el que más trascendencia internacional tenía, ¿no? Si tú buscas un perfil con el que suplir a Monchi, de los que había disponibles, quizá, vamos, mi opinión, era el único. Yo cuando sonaron nombres como Marchena o Cobeño, con todo mi respeto, me sonó a risa. No puede suplir a Monchi con unas figuras que no. ¿Fernando Navarro? Fernando Navarro es un tío muy cualificado. De hecho, a Mendieta él se reúne y él casi... A Mendilibar. Es el que se reúne y prácticamente lo ficha él. Claro que estaba todo dentro de la estructura y demás. Pero creo que quizás es que solo no tiene experiencia, ¿no? Una holgada experiencia como a ponerlo ahí. Y creo que también este año ha pesado mucho el hecho de que fuera el sustituto que proponía Monchi, ¿no? Como propuso los años anteriores, la etapa anterior a Óscar Arias, a su segundo, y luego no funcionó, ¿no? Yo creo que la presidencia del Sevilla se quiso desligar un poco de eso, y yo creo que es un acierto total, ¿no? Hemos escuchado a Horta, que estaba súper motivadísimo en su rueda de prensa, en su presentación, pero es que el que tiene oportunidad de hablar con él en privado le transmite lo mismo, ¿no? Está que se sale, ¿no? Por esta experiencia, por esta nueva oportunidad, y yo creo que en lo deportivo, en su trabajo, en su parcela profesional, yo creo que se ha acertado. Ya como encaje en el club en otros aspectos que hacía Monchi, pues ya eso es una incógnita y no sabemos si en esos aspectos estará a la altura. Sí, estoy de acuerdo, porque, a ver, lo primero es que Víctor Horta es un excelente comunicador. Tiene experiencia en medios de comunicación y en la rueda de prensa hemos visto que se expresa... Él y todo su equipo, perdón, Aitor, porque Gaby Ruiz claro, ha sido compañero nuestro. Y fíjate, claro, la experiencia que tiene. Pero Víctor Horta también domina muy bien el mundo del periodismo y además tiene esa capacidad para expresarse. Yo, si hay algún sevillista que no las ha visto, es un gran momento para revisar varias entrevistas, una que le hizo Germán Mora en los medios del Sevilla cuando se iba, porque yo no he visto a un profesional hacer más autocrítica y abrirse tanto en canal y saberlo explicar, además. Y otra que hizo para la media inglesa, ¿no? Un poco en la línea de lo que estábamos comentando antes. Es, sin duda, la mejor opción que hay para establecer una línea continuista con lo que venía haciendo Monchi. Ha crecido muchísimo desde que se fue del Sevilla. Fue la primera opción, el primer telefonazo que hizo el Sevilla fue a él. Sin embargo, ha llegado, para mí no se puede hacer peor. O sea, no puede haber mejor elección, pero no se puede hacer peor ese nombramiento, después de tocar a cualquiera que tiene medianamente relación con una dirección deportiva. Entonces llega como cuarto plato y además en un contexto muy complicado, porque todo el mundo sabemos que la mitad de lo que está hecho ya y de lo que se va a hacer este verano lo van a llevar Emilio de Dios y Fernando Navarro, porque son los que están al tanto de las operaciones que vienen abiertas durante meses. Es decir, si esto sale bien, Víctor Horta va a ser el primero que lo va a decir, esto va a ser mérito de las personas que se han quedado para hacer ese eslabón, esa cadena, ¿no?, de continuidad. Pero si sale mal, los palos van a ir para Víctor Horta. Claro. Y ya le pasó, por ejemplo, Víctor Horta es un gran conocedor del mercado, es un friki, y él seguramente lo pondría con esa palabra. Y, por ejemplo, en su primera etapa le pesaron mucho decisiones como las de Mosquera o Lautaro Acosta, que fueron suyas, y sin embargo nadie le dice, por ejemplo, que también descubrió a Puki, que Puki por aquí pasó de puntilla, muy bien por el filial, pero luego de puntilla, pues luego ha hecho una carrera fantástica en la Premier, ¿no? Sí. Tiene muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Te doy otro nombre de esos que tú has dado.
Bueno, todo el mundo sabe que fichó a Facio y a Perotti, Facio y exactamente, Perotti. pero también se trajo a Trecarici del filial del El nuevo Getafe, Messi. El nuevo Messi. Por eso te digo que también tiene sus borroncillos en su historial. Bueno, todo el mundo tiene un Pero pasado, todo el ¿no? mundo, Claro, Tiene un claro, pasado, ¿no? exacto. Y yo coincido con Aitor. Yo es eso, lo que hemos hablado, que creo que es el mejor para sustituir a Monchi de lo que había. También es muy similar, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Monchi es muy cercano con los futbolistas y Horta, dentro de esa cercanía, intenta generar un espacio, ¿no? Porque él mismo lo ha comentado en algunas entrevistas y dice que eso le condiciona, el ser tan cercano. Y no con él, no al futbolista, sino a él mismo. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy estrecha contigo de conversaciones y demás, y a lo mejor a la hora de renovar tu futuro, de renovar o de tratar tu futuro, eso me condiciona. O un día Claro. tengo un encontronazo contigo y me condiciona negativamente. Él siempre quiere separar un poco eso, lo deja muy claro. Y otra de las cosas es que es un friki, como ha dicho Aitor, y un gran que apuesta siempre por el talento joven, ¿no? por crear carreras, no por comprarlas. Y creo que esto es uno de los grandes retos que tiene en el Sevilla, que es rejuvenecer la plantilla, que ya lo quería hacer Monchi y Horta lo va a tener aquí de todas. Aunque vamos a hablar del mercado de fichaje a continuación, pero por seguir con el Sevilla, y ya después tocamos otros equipos, el mercado de fichajes ahora del Sevilla se está hablando mucho, bueno, se ha renovado a futbolistas como Badé, que se ha comprado, mejor dicho, y se está hablando ahora mucho de salidas, hay oferta por Ocampos, es un mercado complicado con el objetivo que acaba de nombrar Alex de rejuvenecer la plantilla. Suena por ahí Sergio Ramos que se ha ofrecido, eso precisamente no va a rejuvenecer mucho. Lo que yo tengo entendido, también es verdad que ahora con Horta, con Víctor puede cambiar todo un poco, ¿no? Pero creo que la planificación va a seguir más o menos los mismos perfiles. El tema del central es el que menos prisa hay, de hecho a priori no se va a reforzar si no sale alguno, de hecho viene también el argentino. Y donde sí se van a hacer movimientos bastante importantes es la delantera, ¿no? Que Mendilibar le gusta jugar con dos delanteros, este año no ha podido por falta de número y también porque eran muy similares. Y si llega esa oferta que todo el mundo espera por En-Nesyri, pues podría salir. Y si no, Rafa Mir también. De hecho, yo no descarto que incluso puedan salir los dos y que lleguen más de dos delanteros este verano. Eso te iba a decir, porque la novedad un poco es que En-Nesyri ya estaría al menos dispuesto a escuchar ofertas, ¿no? Porque ofertas han llegado por él, mejores y peores en el último año y medio. Pero no se ha querido mover. Pero exacto, pero él siempre ha dicho que no se movía. Incluso apostó en enero a que iba a llegar a 20 goles y se ha quedado, hablo de memoria, a 1 o 2. O sea que por ahí también. Luego, bueno, suena el nuevo oasis de la Liga Árabe para el Papu, para Rakitic. Pues con Ocampos está por ahí el Fulham, aunque ayer, por ejemplo, Óscar Murillo firmaba una información pulsando fuentes cercanas a esa negociación y hablan de que el Fulham ha expresado un interés concreto, pero no hay una negociación abierta como tal. A ver qué pasa, pero bueno, está claro por todas las últimas noticias y por cómo se está moviendo el mercado que primero tenemos que ver noticias de salidas, de que equilibren un poco la caja del Sevilla y luego ya podremos empezar a hablar de fichajes. Desde luego, a mí Sergio Ramos, aún con 37 años, me encantaría verlo en el Sevilla, lo digo de verdad, me habría encantado verlo en la selección. Navas ha demostrado que es el mejor lateral derecho y tiene su edad, o sea, pero claro, es contradictorio, ¿no? Porque si lo que el Sevilla necesita es liberar masa salarial, por mucho que Sergio Ramos haga un esfuerzo por congraciarse de nuevo con la afición del Sevilla, Va a querer cobrar como Rakitic, como poco, ¿no? Como poco tendrá que estar en el primer escalón salarial, ¿no? Eso digo yo. Entiendo que si Ramos viene al Sevilla es haciendo los mayores esfuerzos posibles y bajándose el sueldo a lo mínimo que le permita a Tebas, que eso es otra, ¿no? Que hay unos límites que no te permiten cobrar 3 duros, por llamarlo así. Pero vamos, que si yo fuera Víctor Horta y las condiciones de Ramos se adecuan, yo lo fichaba con los ojos cerrados, vamos. Y No tendría ninguna duda. el conflicto con la afición, que las últimas visitas de Ramos con el Real Madrid al Pizjuán no fueron... Para mí eso se soluciona con 3 partidos buenos y un par de goles de cabeza de que Ramos en los córneres y eso... Yo creo que se soluciona así, se congracia con los viris. Sí. El fútbol lo bueno que tiene y lo malo que tiene es que no tiene memoria. Dicho todo esto del Sevilla... bueno, un último nombre, ya por cerrar el capítulo de Sevilla. Rodrigo Moreno. ¿Qué nos decís de Rodrigo Moreno? Yo creo que ha trabajado con Horta. Eso, se por lo ahí lleva- va a llegar. Yo volviendo un poco al tema de rejuvenecer la plantilla, yo quería sacar un poco a poner en la mesa cómo estaba funcionando en el Leeds. Era con Bielsa, que es muy particular también, pero ellos trabajaban con 18 nombres profesionales, por así decirlo, tíos consagrados, y luego el resto de fichas eran para menores de 20, 21 años.
No creo que al Sevilla sea capaz de llevarlo tan así, pero no descarto que haya 4 o 5 jugadores jovencitos. De hecho, por ejemplo, viene... No sé, se me ocurre los cedidos, ¿no? Vienen varios chavales cedidos que algunos se quedarán. Viene Iván, viene Juan. Viene el portero también, Alfonso Pastor, por si sale alguno de los dos que hay, que posiblemente salga alguno. Yo creo que algo así van a tener. Y luego pues, su red de scouting y demás, y que Horta también es muy de pegar llamaditas, y alguna vez ha contado cómo fichó a un extremo para el League llamando a David Villa. Y que le contó lo que le contó David Villa, que había sido compañero suyo, pues ni se lo pensó. Cuando colgó con Villa, llamó y fichó al extremo. Van por ahí los tiros, creo yo, este verano. Algún retoquito va a dar Horta a lo que ya está planificado. Cerramos el capítulo del Sevilla y antes de entrar en el mercado de fichajes en el Betis, os pregunto, vamos a mencionar el calendario de la Liga, que ya ha salido, ya se puede consultar todos los partidos de cada una de las 38 jornadas que se van a disputar en Primera División, competición que arranca la segunda semana de agosto, termina la última de mayo. Y como todo en este país se habla de raras coincidencias, bueno, el Betis tiene un inicio de temporada que ahora lo comentamos, pero por ejemplo se leía mucho que el Madrid no va a salir de la capital en febrero, que casualmente es cuando se juega la parte importante de la Champions. Estas son cosas que siempre se hablan, pero nosotros que estamos en el mundo nos lo creemos. Pasa con el baloncesto, que siempre el clásico toca en Navidad, por ejemplo, entre el Madrid y el Barça. ¿Nos creemos estas coincidencias? Pero realmente, vamos, me sorprende, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que el calendario de la Liga del Sorteo está dirigido, ¿no? Que es asimétrico. Lo llaman asimétrico por ser un eufemismo, ¿no? Que hay condicionantes, que luego uno mira las temporadas pasadas y los derbis coinciden más o menos todos. Que no es ninguna sorpresa, ¿no? Que esto está todo más o menos planificado para la televisión, para que se juega en China, para que no sé qué. No sé, yo creo ya que es que... Que no tendría que sorprender. Claro, a esta altura de la película no vale sorprenderse ya. Ahora sí, hablamos de ese comienzo de Liga del Betis. Empieza ante el Villarreal, luego Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao y Barcelona en las 5 primeras jornadas. Y termina la Liga contra el Real Madrid. Yo creo que peor imposible. Que hubiera sido al revés, hubiera sido peor, ¿no? Los 5 grandes. Acabar con esos 5, ¿no? Claro, sí, bueno, son equipos grandes, equipos que van a competir en Europa, equipos que tienen muchos internacionales que volverán más tarde de las vacaciones, con lo cual tardarán un poco más en incorporarse. Bueno, nunca se sabe, en el fútbol nunca se sabe cuándo es un buen momento para visitar al dentista, como decía Caparrós, ¿no? A ese tipo de combos del calendario. Pero bueno, quizás a lo mejor un buen momento para coger, por ejemplo, al Barcelona es cuando todavía no ha rodado del todo, ¿no? O sea que, bueno, el que quiera ser pesimista va a ser pesimista y al revés. Hay que jugar todo. Sí, exacto. Pero bueno, el Betis también tiene a 2 jugadores en la Euro Sub-21, que va a terminar, todos esperemos que cuando el Betis vuelva al trabajo aún sigan ellos en el europeo. Bueno, tienen muchos internacionales que se han ido más tarde, es decir, que el Betis va a empezar con su grupo tarde. Pinta que el mercado le va a obligar a tener la plantilla abierta hasta casi el cierre. Veremos cómo se configura todo, quién se va, quién se queda, y entonces sí, quizás podamos hacer un análisis un poquito más preciso de cómo puede ser ese arranque de temporada para el Betis. Ahora vamos a entrar en el Betis. Antes hacemos un inciso para recordarle que si usted está pensando en comprar una vivienda, puede encontrar la que más se ajuste a ustedes en el Cuarto Inmobiliaria. Infórmense visitando su oficina más cercana en Sevilla, llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Mencionaba Aitor el Europeo Sub-21. Hay un futbolista en nuestra selección que se está saliendo, Rodrigo Sánchez Rodri, MVP los 2 partidos que ha jugado España. El primer partido fue un espectáculo como jugó Rodri. Con la necesidad que tiene el Betis de vender, veremos a ver si no es esa pieza, esa gran venta que necesita el club. El mismo le preguntaron por esto, ahora no recuerdo si fue después del primer partido o del segundo, pero bueno, con el MVP en la mano contestó que evidentemente él sabía que el europeo es un gran escaparate para posicionarse a nivel individual él en el mercado futbolístico, en el plano futbolístico de primer nivel, y por otro lado en el Betis también. Es decir, no solo va a llamar la atención de los de fuera, sino también va a mandarle el mensaje definitivo a los de dentro, ¿no? Ayer daba Bishoker en una noticia que era que su cláusula aumentaba de 24 a 40 millones. Él ya este año no puede tener ficha del filial, tiene que ser
obligatoriamente del primer equipo. Y bueno, yo pregunto un poco por dónde se mueve, porque es cierto que el Betis está en una situación que la oferta más rentable que llegue se vería obligado a aceptarla. El Euro Sub-21 es históricamente un trampolín muy, muy rentable para el Betis. Ya sacó de sus mayores plusvalías por Ceballos después de un MVP, por Fabián después de un MVP. Junior también hizo un gran europeo el año de Fabián. Entonces, bueno, evidentemente el Betis sabía ya de antemano que Rodri se iba a lucir y que esa posibilidad iba a estar ahí. A mí lo que me dicen a día de hoy, todavía queda mucho europeo y esperemos que quede mucha exhibición de Rodri. Lo que me dicen a día de hoy es que interés muchísimo, llamadas de tanteo para preguntar por la situación muchísimas, pero que a día de hoy no hay nada ni mucho menos firme, y que el jugador, la primera intención del jugador siempre va a ser quedarse en el Betis, porque siente que Pellegrini no ha podido ser más sincero con él. A él le prometió ir aumentando la importancia de su rol en la plantilla, y si vemos las estadísticas y vemos lo que ha ido pasando desde que tiró de él a mediados de la primera temporada del chileno aquí en el Betis, Rodri ha ido en una línea siempre ascendente y creo que va a seguir en esa línea esta temporada. Aitor saca el nombre de Pellegrini. Yo creo que Rodri es un producto de Pellegrini, totalmente, del chileno, y si llega esa oferta y esa venta se acaba produciendo, sería una venta muy importante Made in Pellegrini, al que el Betis le debería estar muy agradecido. 40 millones de euros de su cláusula. Yo sinceramente creo que nadie lo va a pagar hoy día por Rodri. Pero por Gabri Veiga se está hablando de que sí lo van a pagar. O sea, es que a veces lo de la distancia lo vemos de una manera a lo mejor más natural. Hombre, claro, Gabri Veiga, el temporadón que ha hecho, ¿cómo no van a pagar 40 millones por él clubes de la Premier? Bueno... ¿Sabes qué pasa? Que Veiga ha marcado goles. Claro. Y el gol se paga más caro. Pero sí, vamos, yo creo que no van a pagar 40 millones, pero bueno, que sí te pueden llegar con 25. Y a lo mejor el Betis, 25 millones también es para pensárselo, como están hoy las cosas. Sí. Por eso te digo que yo no descartaría que Rodri saliera este verano si llega ese ofertón. De hecho, tampoco creo que sea un jugador súper importantísimo en la plantilla del Betis, que es verdad que a lo mejor este año que viene, esta temporada que empieza, sí lo puede ser. Este año pasado con la lesión de Fekir ha tenido más soltura y es un tío con mucha proyección, pero bueno, como lo era Fabián en su momento, y se tuvo que vender, ¿no? Porque al final Betis está jugando con las plusvalías y conseguir creciendo, vender para seguir creciendo. Y más en la situación económica actual. Yo creo que si llega esa oferta y el Betis lo acaba vendiendo, sería un acierto por parte del Betis. El mercado del Betis, hemos hablado de Horta, Planes tampoco lo tiene fácil en el Betis. No lo tiene fácil, pero es un gran profesional. De hecho, yo porque Monchi ha dicho que se iba bastante más tarde y Planes ya se había comprometido con el Betis. Si llega hasta un poco más rápido la cosa, yo no descarto un derbi Sevilla-Betis por Planes. De hecho, ya lo intentó fichar en su día cuando Monchi se fue y Planes le dijo que no al Sevilla porque tenía que estar por debajo de Caparrós y entonces no aceptaba eso. Luego se acabó yendo también al Barcelona. Pero si tú pones a pensarlo, es un director deportivo con una trayectoria importante que ha estado en clubes como el Barça y vamos, ante la marcha de Cordón... En el Tottenham, ante la marcha de Cordón, es como lo que hemos hablado de Horta, no había mejor recambio. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, iba a decir justo esa frase, que creo que Betis y Sevilla se han llevado a los dos mejores directores deportivos que había libres en el mercado. En cuanto a nombres propios en el Betis, hemos hablado de Rodri. Otro que está en la picota, que parece que va a salir, William Carvalho. Los petrodólares de Arabia se lo van a llevar. Se habla de Guido y un interés del Barça, aunque para Pellegrini es vital, como nos contó Óscar Murillo la semana pasada. ¿Cómo veis ese capítulo de salida en el Betis, que como ha dicho Ale, necesita dinero? Lo veo tenso, ¿no? Porque pasan los días, el Betis necesita que se lo lleve ya y sigue sin llegar. Sabemos por los compañeros de Málaga cómo trabajan los árabes, sin que nadie lo entienda como un comentario peyorativo en absoluto. Málaga, por ejemplo, decían que estaban detrás de... Cuando ponía pasta, no luego. Que estaban detrás de él, no sabía nadie nada, pero luego llegaba, hacía toma, pum, soltaba todo de golpe. En Almería lo saben ahora muy bien. En Almería también, con Turki. Bueno, yo sinceramente no sé de primera mano qué ocurre con William Carvalho, pero sí sé, por lo que he podido hablar con otras parte de los fichajes que están ahí en la bandeja de entrada, no esperando que salga William Carvalho para poder entrar ellos, que lo que el Betis transmite a esos jugadores, a Jose Pérez, a Héctor Bellerín y a Mar Roca, es que lo de William Carvalho se va a hacer.
que se va a hacer y que en cuanto se haga, vienen ellos. Tienen un acuerdo prácticamente cerrado, con lo cual la venta de William Carballo no es que el Betis se quiera desprender tampoco de un jugador de esa calidad, sino que es que su venta tiene un punto estratégico clave para la planificación de este verano. A mí suena un poco a lo de todos los veranos y todos los mercados pasados, ¿no? Que William siempre está ahí, que lo quieren sacar por el tema económico y demás, y al final nunca acaba saliendo. Creo que este año sí va a ser el verano en el que salga, pero a mí particularmente que es un futbolista que hoy por hoy me gusta bastante. Años atrás, creo que a lo mejor Aitor se acuerda que hemos tenido esas conversaciones, esas discusiones, que yo pensaba que no valía para nada, que no era él ese futbolista, pero cuando nada más que cogió el ritmo, para mí es un pepino de jugador y deportivamente creo que sería una baja muy importante para el Betis. Corregirme, pero yo creo que en su momento Guardiola y el Manchester City sonó William Carballo, creo que antes de fichar a Rodri. Sí. Y para el PSG. Para el PSG, de hecho, Carballo llega al Betis en verano y el mercado invernal anterior está muy cerca de irse al PSG y suena para grandes clubes de Europa, con lo cual ese movimiento del Betis fue muy bueno, adelantándose a los mejores equipos del continente. Uh-huh. Cerramos el capítulo Betis y vamos a hablar del mercado un poco en general ya para cerrarlo. Se va a mover mucho más que años pasados, que hemos tenido las secuelas de la pandemia, por así decirlo, y la crisis económica. Hay varios nombres que no paran de sonar. Estoy viendo en estadiodeportivo.com el nombre de Sergi Darder, que sí o sí parece que va a salir del Español, ¿no? Con ese descenso. El Español, eso te iba a decir, es una perita en dulce con varios jugadores, ¿no? Con el descenso. Nada más que hay que ver cómo José Lu ha ido al Real Madrid. Que eso también demuestra un poco cómo también está el mercado, ¿no? Que el Real Madrid ha fichado a José Lu, que sin desmerecerlo, es un pedazo de delantero, pero hace 4 o 5 años a lo mejor quizá nadie se lo pensaba, ¿no? Que el Madrid que estaba en el Alavés, descendió con el Alavés y descendió con el Español. Por eso, es un verano que va a haber más movimiento, pero un verano también que va a haber movimiento, pero que de dinero andamos cortitos, salvo los árabes. Bueno, salvo que el Madrid ahora, que tenemos la telenovela de Mbappé, que llevamos varios años, como el Madrid le dé por pagar los 200 millones eso y se quede con José Lu de suplente en vez de Mariano, cuidado al movimiento. Hombre, claro, pero Mbappé estamos hablando siempre de lo mismo. Ya tendrá que caer, ¿no? Como fruta madura, ¿no? Claro, algún día tendrá que llegar ya, aunque solo sea ¿O no? Para compensarnos todo esto, ¿no? Porque hablábamos del culebrón de todos los años con Carballo y compañía, pero vamos, pero esta es la telenovela gorda. Uf, ya lo de Mbappé... A mí me cansa, yo no sé a ustedes. Yo es que directamente paso ya de esos Yo creo temas. que cansa hasta los madridistas, ¿no? Porque, bueno, el madridista, por muy ilusionado que esté, dirá, vale, pero cuando esté aquí con la camiseta del Madrid diciendo a la Madrid y Florentino diciendo lo típico de ha nacido para jugar en el Real Madrid y tal, entonces vale, mientras tanto dejarme tranquilo, ¿no? Dejarme tranquilo. El que se queda, por cierto, es Ceballos, que renovaba y que, si no me fallan las cuentas, va a ser el 7º centrocampista. Tiene 6 por delante. Eso te quería decir yo, que salvando la distancia es un poco la misma historia que se vaya con el Betis. Mucho guiño, mucho soy bético, que renuevo, que no renuevo, y al final sigue en el Real Madrid, ¿no? Es otra historia que cansa al bético, ¿no? Yo lo de Ceballos en parte lo entiendo, ¿no? Porque si no es este año, el que viene supuestamente debería tener ya hueco. Bueno. Entiendo que no se quiere ir tampoco al extranjero y que en la Liga es que le quedan muy poquitos equipos donde jugar mejor que el Real Madrid, ¿no? Este año el hueco no lo tiene. Tiene Modric, Kroos, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni y ya después está él. Valverde. También tiene la promesa de que va a jugar más y de que... A mí es que es un futbolista que me gusta mucho, la verdad, y es una pena que no haya sido aprovechado en el Real Madrid. A él le han prometido un poco, yo creo que va a ser el sucesor de Modric, pero claro que el chaval lleva ya esperando 3 años a que se vaya Modric. Claro. Entonces, bueno... Y el año que viene se va Ancelotti, que es el que se la ha prometido. Entonces... Es que esta película la hemos visto ya muchas veces, ¿eh? Sí, pero también dirá, ¿y si me voy ahora y al final cuando me quedaba jugando? Claro. No sé. Es complicado, la verdad es que hay que ver también un poco, y no todo lo económico, no es solo lo económico, ¿no? Ni porque el bético pensará, se ha quedado en el Real Madrid por el dinero, en vez de por el sentimiento, no ha venido por el sentimiento. Creo que es un poco todo, ¿no? Es la espinita de no haber podido triunfar en el Real Madrid, de que te prometen cosas ahora, de que tú ves que eres posible que sí, que la temporada pasada la acabaste no jugando mucho, pero jugando y siendo importante cuando has jugado. Y dirá el chaval, pues bueno, vamos a intentarlo otra vez, y si no, pues siempre queda una sesión a Inglaterra o a donde sea. Sí, pero me parece que él está siendo muy torpe durante todos estos años, porque por ejemplo, por poner dos, y no extenderme mucho, por poner 2 ejemplos claros y rápidos, Joaquín y Navas.
Joaquín y Navas no marearon la perdiz, se fueron en su día porque se tuvieron que ir, dejaron un montón de millones en las arcas de los clubes y el día que pudieron volver se habló de su vuelta y volvieron. O sea, fue una cosa pum, pum, pum. Ya hace poco, hace ya unos meses, hacía una opinión sobre Ceballos y ponía una palabra que me gusta mucho que es asíntota, que es cuando una expectativa se engorda, ilusiona, llega al cenit de la ilusión, pero luego se desinfla y nunca llega, esa ilusión nunca llega a cumplirse, ¿no? Pues eso lleva haciendo Ceballos con los béticos durante 3, 4, 5 años. El cuento del lobo. El cuento del lobo. Entonces, yo le entiendo a él perfectamente, entiendo sus razones, pero claro, no hinches tanto el globo. Claro. No hinches tanto el globo porque luego... Pero Joaquín y Navas también tenían otra edad ya. También entiendo que son dos ídolos, uno del Sevilla, otro del Betis, y sevillistas y béticos a más no poder. Yo no digo que Ceballos no sea bético, pero no creo que esté a ese nivel de beticismo de Joaquín, de la figura, de lo que es, de la leyenda. Vamos, que hay que recordar que Ceballos está celebrando la Europa League de Eindhoven del Sevilla, porque estaba en la cantera del Sevilla. Y no por eso digo que no sea bético, vamos, que lo reitero. Pero que no se puede comparar con Joaquín Sánchez, ¿no? No es lo mismo. Sí. Una cosa es la edad y otra cosa es las circunstancias. Pero yo entiendo las circunstancias de Ceballos. Lo que digo es que no ilusiones tanto a la gente. Si sabes que vas a preferir siendo cola de león que cabeza de ratón, exacto. Que oye, perfecto, ¿sabes? Pero no me ilusiones, entonces no me canses, al final estás cansando al bético. Claro. Cerramos aquí el tema del fútbol, no sin antes mencionar que el Eldense y el Alcorcón han vuelto bueno, en el caso del Eldense es la primera vez, ha hecho historia, han ascendido a segunda división. Nos va a quedar una primera federación muy entretenida, con grandes equipos. Pero nos vamos al plano polideportivo para cerrar. Hablamos de Carlos Alcaraz, que sufrió mucho, que no estuvo cómodo, pero que ganó un torneo más, ganó en Queens, primera vez que gana en hierba, antesala de Wimbledon, y que ya mete miedo a gente como Djokovic para ese gran torneo. Vamos a escuchar lo que dice, o el adelanto de un documental en Movistar que se emite esta semana. Hay muchas veces que todavía no lo asimilo y no me lo creo, que pueda rodearme, ¿no? de ciertos deportistas, de ciertas personas famosas que digamos, y yo como me considero todavía un niño, un chico de pueblo, alguien que todavía no, digamos, le cuesta asimilar que soy famoso, que la gente pues se fija mucho en mí, y ese tipo de cosas todavía no soy consciente de ello. Muchas veces me cuesta asimilarlo, y obviamente pues cuando me junto con algún famoso de cualquier ámbito y me dice, hostia, yo te sigo mucho, te admiro mucho, yo me quedo como, ostras, ¿sabes? Me está diciendo este personaje, o sea, es brutal. Un documental que se emite esta semana en Movistar, como les decía, es que tiene 20 años. Las comparaciones del deporte son un pan de cada día. La comparación con Rafa Nadal le va a perseguir toda su carrera, pero es que tiene 20 años y lo que está haciendo, cuidado. Es verdad que Nadal ya tenía Roland Garros con 20 años, pero lo de este chico apunta alto. Nadal mordía trofeos antes que el chupete, ¿no? Claro. O sea, pero sí que es verdad que se ha comparado mucho a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal. Yo creo que más que en el juego, que también por ese carácter de no rendirse, de pelear hasta la última pelota, creo que va más por la fortaleza mental y por la humildad, porque Carlos a veces, quizás fruto de su juventud, ha hecho declaraciones simplemente confiando. Son distintos, tienen un talante distinto. Pero bueno, acabamos de escuchar que realmente él todavía ni se cree que está ahí en la nube. Él se creerá que está jugando con la Play o que está viendo. Pero claro, evidentemente luego cuando tú sales ahí no vas a decir que estás cagado, ¿no? Con perdón de la palabra. Tendrás que decir que, claro, que confías en ganar, y tendrás que ese mensaje le llegue también a tu rival y que diga, este viene fuerte. O sea, pero luego realmente yo lo veo un chaval muy humilde que está viviendo paso a paso una carrera que va en cohete, y él se empeña, creo que en vivirla paso a paso, y me parece algo muy inteligente y uno de los secretos de su éxito actual.
Al que no le está yendo tan bien es a otro gran deportista español, a Marc Márquez, que se ha vuelto a caer este fin de semana y van 14 caídas, que para un piloto de motociclismo profesional son un número bastante elevado, una barbaridad. No corrió el Gran Premio del fin de semana debido a la caída en la clasificación. Incluso ya se habla que podría dejar Honda. Vamos a escuchar lo que decía en sala de prensa Marc Márquez. Es un momento que, bueno, este mes y medio me viene como anillo en el dedo, ¿no? Parar, necesito rehacerme físicamente, necesito también rehacerme mentalmente, porque estoy en uno de mis peores momentos en mi carrera deportiva, sacando la lesión, pero ayuda mucho que estoy en uno de mis mejores momentos a nivel personal. Es lo único con lo que me apoyo, me agarro para seguir luchando y seguir intentando darle la vuelta a esta situación, y es lo que haré este verano, este mes y medio, seguir trabajando con mi gente, arropado por los míos. Tiene que pasar el tiempo, porque una de las cosas que siempre me han enseñado, insistido, y que creo que es bueno es no tomar decisiones ni decir cosas en caliente. Pero está claro que si ahora estás todos los pilotos Honda estamos lesionados, entonces si estás en este proyecto tienes que afrontar las carreras de una manera diferente, no pensando, no porque Honda se tiene que ganar, sino cuando esté listo el proyecto se ganará, pero ahora no está listo para ganar o para incluso luchar por los 10 primeros, tienes que asumir demasiados riesgos. Marc Márquez, que eclipsa al gran número de pilotos españoles que hay en MotoGP, pero que en el caso contrario al Alcaraz podemos estar hablando de un final ya de carrera. Yo creo que debe ser ya algo mental, ¿no? Porque si vemos la última caída, es que yo creo que es algo que no pasa ni sacándose el carnet de moto, ¿no? En un conductor novato. Eso debe ser algo mental. Es verdad que ha tenido sus problemas de lesiones, que venía muy motivado esta temporada. Y el chaval, el chaval, ya no es tan chaval, ¿no? Ya es madurito, está ayudito. Pero es que no está. Y si poco a poco ve que esto sigue así, yo creo que ya llega el momento de plantearse la retirada realmente, ¿no? Porque hay que saber irse. Igual que hay que saber disfrutar de los éxitos, hay que saber irse, ¿no? Está muy bien que lo haya intentado, que esté dando todo de sí, pero si él llega al momento en el que se da cuenta de que no es posible, pues adiós, muy buenas, y habrá que agasajarle, reconocerle todos los éxitos y toda su carrera, pero hay que dejar paso a la juventud. Sí, yo creo que es la diferencia de lo que hablábamos antes de Alcaraz, el ejemplo más gráfico, ¿no? Márquez llegó también muy joven, barrió, se entró rompiendo la puerta a patadas, se colocó en el primer punto. Todos sabemos que el motociclismo, por ese peligro que conlleva y tal, te hacen falta dos buenos egos, y creo que Márquez iba sobrado de ese ego, ¿no? Y ahora mismo, a ver, decir que es una cura de humildad parece que es que estoy diciendo que se merezca todo esto, y para nada es así. Pero sí que es verdad que las circunstancias le están obligando a tener quizás buscar esa fuerza mental o esa humildad que antes sencillamente no le hacía falta buscar. Creo que el final empieza con esa lesión de hombro que él mismo dice que fue culpa suya. El no recuperar bien fue culpa suya, también de los doctores, pero culpa suya. Paró, ha vuelto, y se ve que mentalmente no... Quizás físicamente estaba para volver, pero mentalmente no. Yo, antes de concluir, un solo detallito. Lo quería comparar un poco con el tema de Nadal, ¿no? Como él mismo se ha tomado este tiempo antes de retirarse, porque él dijo que consideraba que no era la retirada que se merecía. Pues yo creo que también en el caso de Márquez es un poco lo que pasa, ¿no? No es la retirada que se merece este piloto, ¿no? Después de su carrera. Pero es eso, es que no está para competir, por lo que sea no está. Lo tenemos que dejar aquí, no nos podemos marchar sin volver a recordarle que pueden encontrar la casa que más se parece a ustedes en el Cuarto Inmobiliaria. Pueden informarse visitando la oficina más cercana en Sevilla o llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Y tampoco era de recibo marcharnos sin recordar que España femenino ha sido subcampeona del Eurobasket, que cayó ayer domingo ante Bélgica, 58-64. Lo ganamos, oro con el masculino, plata con el femenino, el baloncesto español que sigue en auge, y tenemos mundial el mes que viene. Aitor, Alex, muchas gracias por haber venido, y a ustedes, queridos oyentes, pues nos escuchamos el lunes que viene, y nos pueden escuchar en un ratito en todas las plataformas podcast y vernos en la web estadiodeportivo.com. Hasta el lunes.